Justo en medio de la cubierta de vuelo del USS Liberty Hawk, el almirante Rice degradó fríamente a Sarah Monroe frente a docenas de oficiales, obligándola a sostener un trapeador en lugar de comandar los lanzamientos de cazas. Risas burlonas resonaron tras ella mientras se alejaba en silencio, con el chaleco reflectante empapado de sudor bajo el sol del Pacífico. Pero pocas horas después, cuando el sistema de coordinación de señales falló repentinamente, todas las miradas desesperadas volvieron a ella. Sarah dio un paso al frente, levantó las manos al viento y el F-18 despegó suavemente de la cubierta como si nunca hubiera habido una interrupción. Todo el barco quedó en silencio y el almirante permaneció inmóvil, observándola sin pestañear. Las botas de Sarah golpearon la cubierta metálica con un ritmo constante. Mientras se alejaba de la multitud, el mango del trapeador se sentía torpe en su agarre. La risa de los oficiales más jóvenes fue como una cuchilla, aguda y deliberada, pero ella no se giró. Mantuvo la mandíbula apretada, con la mirada fija al frente. Años atrás, su padre, un hombre que se había abierto paso desde un carguero oxidado hasta convertirse en un imperio naviero, le había enseñado a mantenerse firme pase lo que pase. Aún podía verlo en los muelles, con sus manos curtidas sobre sus hombros, su voz áspera pero firme. No te doblegues, Sarah. Por nadie. Esa lección era ahora su armadura. Con las manos encallecidas por años guiando aviones a través de tormentas, agarró el trapeador brevemente antes de apoyarlo contra una caja. La madera tintineó suavemente. Se quedó allí, con su largo cabello negro recogido con fuerza, dejando que el viento le refrescara el sudor del cuello. Esta no era su primera pelea. No sería la última. Oye, antes de continuar, ¿me haces un favor? Toma tu teléfono, dale a me gusta, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Significa todo para mí compartir estas historias contigo. Vivir estos momentos juntos. Bien, sigamos adelante. La reunión informativa de la sala de operaciones de esa noche fue una olla a presión. El aire estaba cargado de olor a café quemado y nerviosismo. Sarah estaba de pie en la parte de atrás, con el portapapeles bajo el brazo, tomando notas mientras el almirante Rice daba órdenes a gritos sobre el ejercicio de la OTAN. Los demás oficiales, con sus uniformes impecables, se movían con la soltura de quienes pertenecen a un lugar. El comandante Holt, un hombre fibroso con una sonrisa irónica y un Rolex que le encantaba exhibir, la vio. Teniente Monroe. Sí. Su voz cortó el murmullo de la sala, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Tú eres a quien sacaron de la cubierta. Supongo que ahora eres mejor barriendo que haciendo señales. Algunos oficiales rieron entre dientes y se lanzaron hacia ella. Un joven alférez, con el rostro aún suave por la academia, se inclinó hacia su camarada. Ella es la que falló ese lanzamiento el año pasado, ¿no? La pluma de Sarah se detuvo, la tinta se corría ligeramente en la página. No levantó la vista. No dijo que el fallo fuera un sensor defectuoso. No era su decisión. Ella simplemente siguió escribiendo con la mano firme, su rostro como una máscara. La sala continuó, pero las palabras flotaban en el aire como humo. A la mañana siguiente, mientras la tripulación se preparaba para una inspección de rutina, un oficial subalterno llamado alférez Carter, todo codos afilados y energía nerviosa, tropezó con un cable cerca de la estación de Sarah. Se agarró a una caja, con la cara roja, y se giró hacia ella con el ceño fruncido. Mira dónde estás parado, Monroe. Ni siquiera se supone que estés aquí. Los marineros cercanos rieron disimuladamente a uno de ellos, imitando su postura con una inclinación exagerada. Sarah ajustó su portapapeles, sus dedos rozando el borde de una página mañoseada. Tienes razón, dijo, su voz baja, firme. ¿Pero ese cable con el que tropezaste? Está mal enrutado. Revísalo. Carter se quedó paralizado con la boca entreabierta, luego se apresuró a inspeccionar el cable. Efectivamente,
Estaba enredado de una manera que podría haber retrasado el siguiente lanzamiento. Murmuró algo en voz baja y se alejó, pero la risa de los marineros se apagó. Sus miradas se posaron en ella un instante antes de dispersarse. El sistema de radar falló pocas horas después, justo cuando la tripulación preparaba un F-35 para el despegue. El panel de control se iluminó con códigos de error, luces rojas parpadeando como sirenas de advertencia. Los técnicos gritaban números a toda prisa, hojeaban manuales, con la voz tensa por el pánico. Sarah se quedó a un lado. Su condición de observadora la mantenía alejada de la refriega. Pero sus ojos captaron un código de 8 dígitos parpadeando en la pantalla auxiliar, débil pero inconfundible. Avanzó hacia su voz tranquila pero clara. Interrupción temporal de la parrilla de lanzamiento secundaria. El técnico jefe, un tipo con el pelo rapado y una mancha de café en la manga, giró su rostro con una mezcla de duda y desesperación. ¿Qué? Señaló la pantalla. Revisa la parrilla. Lo hizo, y el sistema se reinició. Los motores del F-35 rugieron al encenderse. El sonido sacudió la cubierta. El capitán Nguyen, el oficial supervisor, la miró fijamente. Frunció el ceño. ¿Cómo supiste ese código? Sarah se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Lo habías visto antes? Retrocedió, rozando la cubierta con su bota, pero la mirada de Nguyen la siguió como si la viera por primera vez. Durante un momento de tranquilidad en la sala de operaciones, más tarde ese mismo día, un suboficial llamado Ruiz, corpulento y ruidoso, con la costumbre de mascar chicle, se acercó a Sarah mientras revisaba una lista de verificación. Se inclinó con aliento a menta verde. Oye, Monroe, dicen que dirigías esta cubierta. ¿Qué pasó? No pude soportarlo. Su voz arrancó sonrisas burlonas de algunos técnicos cercanos. Los dedos de Sarah se apretaron sobre el bolígrafo, pero su rostro permaneció sereno. Pasó una página en su portapapeles, recorriendo los números con la mirada. Sigo aquí, Ruiz, dijo, con un tono casi suave. Sigues mascando chicle durante las sesiones informativas. Las sonrisas tejanas se desvanecieron y la mandíbula de Ruiz se detuvo a medio masticar. Se enderezó, murmuró algo sobre revisar el equipo y se marchó. Sarah siguió escribiendo, pero sus nudillos estaban blancos contra el borde del portapapeles. Almorzar en el comedor era una auténtica tortura. Sarah estaba sentada sola en una mesa de la esquina, con la bandeja llena de un sándwich sencillo, una taza de café solo y nada más. La sala bullía de bandejas parlanchinas, oficiales que reían ruidosamente mientras comían. El mayor Duncan, un hombre alto con un corte de pelo impecable y una voz retumbante como si siempre estuviera dando órdenes, pasó junto a su mesa. Arrojó un diario militar en su bandeja, cuyas páginas se abrieron de golpe en un viejo artículo sobre los altos oficiales de la cubierta de vuelo. Antes eras uno de los 5 primeros al mando. ¿Eh? ¿Ahora friegas suelos? Sus amigos se rieron. Uno de ellos casi se atraganta con su refresco. La teniente Baster, una mujer con una sonrisa dulce y falsa y uñas impecables, se inclinó. La gente todavía la llama Monroe ala rota. El nombre le cayó como un puñetazo. Los dedos de Sarah se cerraron sobre su taza de café, el calor le quemaba la piel. Se levantó, cogió su bandeja y salió, despacio y con paso decidido. La risa la siguió por el pasillo, pero no miró atrás. No le hacía falta. La voz de su padre resonaba en su cabeza de nuevo, diciéndole que siguiera caminando pasara lo que pasara. A última hora de la tarde, mientras la tripulación realizaba diagnósticos en los sistemas de lanzamiento, un técnico superior llamado Walsh, un hombre canoso que cojeaba por una antigua lesión, dejó caer una llave inglesa cerca de los pies de Sarah. No se agachó para recogerla. En cambio, la miró con los ojos entrecerrados. ¿Vas a conseguir eso de mí, Monroe? ¿O Monroe? ¿Buscar herramientas está por debajo de ti ahora? Los demás técnicos se detuvieron,
con las manos aún sobre el equipo, esperando su reacción. Sara se agachó, cogió la rampa y se la entregó, con movimientos lentos y pausados. No está por debajo de mí, dijo en voz baja pero firme. Pero la dejaste caer a propósito. El rostro de Wall se enrojeció, pero cogió la llave inglesa sin decir palabra. Los técnicos volvieron al trabajo, pero el aire se sentía más denso, como si hubieran visto algo que no podían identificar. La visita del secretario de Defensa surgió de la nada. Su avión aterrizó en la cubierta del USS Liberty Hawk y la tripulación se puso en marcha a toda marcha, con movimientos precisos y voces bajas. El almirante Rice dirigió la visita, con voz pulida, mientras explicaba al secretario las operaciones del barco, señalando los nuevos sistemas de radar y los protocolos de lanzamiento actualizados. Sara estaba de pie cerca de la parte trasera, con su portapapeles aún en la mano y el chaleco reflectante arrugado por la jornada. El secretario, un hombre de cabello canoso y una voz que cortaba el viento del Pacífico, se detuvo a media frase. —¿Sigue a bordo el teniente Monroe? —preguntó, pesada e inesperada. La cubierta quedó en silencio, ese silencio en el que se oye el crujido del barco. Rice apretó la mandíbula, pero asintió. —¿Es edad? —Sí, señor. Ella está aquí. Llamaron a Sara al frente, sus botas resonando contra el metal. El secretario la miró a los ojos, firme pero amable. —¿Qué opina del nuevo sistema de lanzamiento manual? Sara no dudó. Mientras los procedimientos de las señales estén alineados, puedo coordinarme manualmente si es necesario. El secretario asintió. El secretario esbozó una leve sonrisa, tirando de sus labios. Es bueno saberlo. Rice no dijo nada, pero sus ojos permanecieron fijos en ella mientras retrocedía entre la multitud. Su portapapeles se aferró con más fuerza. Al concluir la visita del secretario, un grupo de oficiales se reunió cerca del hangar, en voz baja pero firme. La teniente Baster, sin sonreír, se inclinó hacia un grupo de alféreces. Solo la llamaron porque el secretario sabía su nombre. Probablemente por los contactos de su padre. Los alféreces asintieron, mirando a Sara al pasar con un montón de hojas de registro. Se detuvo un instante, apretando los dedos sobre los papeles. Mi padre se fue hace 10 años, dijo en voz baja, interrumpiendo los susurros. Me gané mi puesto. No esperó respuesta. Simplemente siguió caminando con los papeles crujiendo en sus manos. Los alféreces apartaron la mirada, con el rostro enrojecido, y la sonrisa de Baster le hizo temblar las uñas, tamborileando nerviosamente contra su taza de café. Esa noche, el ambiente cambió. El almirante Rice llamó a Sara a su oficina, un espacio reducido, abarrotado de gráficos y con olor a café rancio. No levantó la vista de su escritorio, mientras su bolígrafo garabateaba un informe. Estás fuera de la división técnica, dijo con la voz apagada, como si estuviera leyendo un guión. Te encargarás de los registros de inventario en la bodega de suministros. Sara se irguió, con las manos entrelazadas a la espalda, el rostro indescifrable. Entendido, señor. No preguntó por qué, no discutió. Aceptó la nueva asignación y dejó que sus botas resonaran en el estrecho pasillo. Abajo, en la bodega de suministros, el aire estaba cargado de olor a aceite y metal. Revisó cajas de munición de prueba, mientras su bolígrafo garabateaba números en un portapapeles. Un cargador, un tipo con una sonrisa torcida y un tatuaje de un ancla asomando por la manga la observaba trabajar. Un guerrero legendario ahora registra los números de las cajas, dijo, riéndose entre dientes a su amigo. Un joven recluta, de apenas 19 años, susurró cerca. Se dice que una vez coordinó la recuperación de un accidente aéreo. Ahora ella es. Su voz se apagó cuando los ojos de Sara se levantaron solo por un momento. No habló. Simplemente siguió escribiendo con su bolígrafo firme, sus movimientos precisos. Una noche en la bodega de suministros, mientras Sara apilaba cajas bajo luces parpadeantes,
un marinero llamado Jenkins, desgarbado y ruidoso. Con la costumbre de hablar por encima, todos arrojaron un trozo de papel arrugado a sus pies. Monroe, te olvidaste de un punto, dijo, sonriendo mientras señalaba el papel como si fuera basura que había dejado caer. Los otros marineros rieron, sus voces rebotando en las paredes de metal. Sarah se agachó, recogió el papel y lo desdobló. Un formulario de solicitud que Jenkins debía haber presentado hacía horas. Lo alisó, se lo devolvió y dijo, lo necesitarás para la entrega de mañana. Su voz era tranquila, pero sus ojos lo mantuvieron firme. La sonrisa de Jenkins se desvaneció y le arrebató el formulario murmurando mientras se alejaba. Los demás marineros guardaron silencio, sus manos ocupadas con cajas evitando su mirada. La bodega de suministros estaba a un mundo de distancia de la cubierta, pero el pulso del barco aún la llegaba. Una noche, detuvo su mano rozando una pequeña foto metida en su bolsillo, una imagen descolorida de su padre en un muelle, con su brazo alrededor de sus hombros, ambos sonriendo bajo un cielo gris. No la sacó, no hizo falta. El recuerdo le bastaba. Su padre, enseñándole a hacer nudos, a leer el viento, a mantenerse firme, cuando el mundo se resistía. Tenía 16 años entonces, sus manos aún suaves, sus sueños grandes. Ahora sus manos eran ásperas, sus sueños templados por años de probarse a sí misma. Cerró los ojos un momento, el peso de la foto la dejó inmóvil. Y luego volvió a su portapapeles. Los números se difuminaban ligeramente bajo la tenue luz. Unos días después, la tripulación realizó un simulacro de señales manuales, una situación de emergencia sin electrónica, solo señales manuales para guiar a un avión fuera de la plataforma de lanzamiento. El equipo realizó gestos torpes y desincronizados. Un piloto se quedó atascado en la cabina, con los motores del F-18 funcionando al ralentí ruidosamente, el sonido vibrando por la cubierta. El capitán Gu Yen maldijo en voz baja, con las manos en las caderas y el rostro tenso por la frustración. Un oficial subalterno, un chico nervioso con gafas y la costumbre de moverse inquieto, habló en un tono apenas audible. Monroe solía ser uno de los oficiales de señales de mayor rango. La cubierta quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el almirante Rice. Su rostro era pétreo, pero asintió con la voz entrecortada. «A por ella». Sacaron a Sarah de la bodega de suministros, con las manos aún manchadas de grasa. Subió a cubierta, el viento azotando su chaleco, su cabello tirando de la corbata. Sin decir palabra, levantó los brazos, sus movimientos bruscos, precisos, como si nunca hubiera salido de cubierta. El piloto siguió cada gesto, el avión avanzando suave como la seda. Los oficiales retrocedieron casi instintivamente, como si su presencia cambiara el aire. Durante un descanso entre ejercicios, un grupo de pilotos se reunió cerca de la pista de vuelo, con los cascos bajo el brazo, sus voces fuertes y bravuconas. Uno de ellos, un teniente arrogante llamado Pierce, con una cicatriz sobre la ceja, vio a Sarah ajustando una bandera de señales. «Oye, Monroe», llamó su voz que se elevó por el viento. «Estás perdiendo el tiempo aquí abajo. Quédate en la bodega de suministros, donde perteneces». Los otros pilotos rieron. Uno de ellos palmeó el hombro de Pierce. Sarah no dejó de trabajar, pero sus manos frenaron sus dedos que se detenían en el borde de la bandera. «Ayer izaste mi señal, Pierce», dijo con voz firme, con la mirada fija en la bandera. «Aterrizaste limpio gracias a eso». A Pierce se le atascó la risa en la garganta, y los demás pilotos guardaron silencio, con los cascos repentinamente pesados en las manos. Sarah ató la bandera y se alejó, incluso el viento llevando sus palabras por la cubierta. El lanzamiento de emergencia del F-18 llegó una semana después, una prueba de alto riesgo sin soporte electrónico. El ejercicio de la OTAN estaba en pleno apogeo, y la cubierta rebosaba tensión. Sarah estaba de pie en el borde, con el viento del Pacífico aullando a su alrededor,
tirando de su chaleco reflectante. El almirante Rice se acercó con fuerza contra el metal, con los ojos entrecerrados. Se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, casi un siseo. Un gesto en falso y todo el escuadrón explota. ¿Seguro que estás listo? Los ojos de Sarah se encontraron con los suyos, tranquilos e inflexibles. Su rostro no delataba nada. No voy a disparar. Hizo una pausa, y su voz se volvió más aguda como una cuchilla. Pero tú eres firme. Rice parpadeó una vez y se echó el sombrero hacia atrás, proyectando una sombra sobre su rostro. Sarah se giró hacia el avión, con el chaleco reflejando el sol. Levantó el brazo izquierdo y giró el derecho en un arco perfecto, certificado como nivel 1. El F-18 rugió por la cubierta, con el morro elevándose hacia el cielo, dejando una estela de humo. La tripulación de cubierta estalló en aplausos. El sonido recorrió la nave como una ola. Rice se quitó el sombrero, inclinando la cabeza en una pequeña reverencia, con los labios apretados. Justo después del despegue, mientras la tripulación vitoreaba, un oficial superior llamado comandante Tate, un hombre con el ceño fruncido y fama de tomar atajos, murmuró a un grupo de técnicos. Tuvo suerte. Cualquiera podría haber agitado los brazos así. Sus palabras, agudas y amargas, estaban destinadas a que ella las oyera. Sarah se limpiaba la grasa de las manos con un trapo, de espaldas a él, pero sus hombros se tensaron. Se giró lo justo para mirarlo a los ojos y dijo: La suerte no despega un avión, Tate. La precisión sí. Tiró el trapo sobre una caja, con un movimiento casual pero deliberado, y se alejó. Los técnicos intercambiaron miradas, con las manos quietas, y el ceño fruncido de Tate se profundizó, pero no dijo ni una palabra más. La cubierta se sentía cargada como el aire antes de una tormenta. El frenesí mediático golpeó con fuerza tras el final del ejercicio. Reporteros de todo el mundo invadieron el USS Liberty Hawk, con sus cámaras enfocando sus preguntas, afiladas como cuchillos. Sarah estaba entre los oficiales, con el rostro sereno, las manos aún manchadas por la bodega de suministros. Una periodista británica, una mujer de mirada penetrante y sujetando firmemente un portapapeles, la miró fijamente. «¿Eras el plan B, verdad?», preguntó, con un tono cargado de escepticismo. «Si el sistema no hubiera fallado, todavía estarías fregando suelos». «Cierto». Los demás reporteros se inclinaron sobre los bolígrafos, con la mirada fija, hambrientos. Sarah no se inmutó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Un documento escaneado de la CIA estaba arrugado tras semanas de transporte. «Coordiné la operación Water Edge», dijo, su voz, incluso cortando el ruido. «Mis registros fueron sellados durante 3 años. Por orden». El periodista dejó de escribir. La cubierta quedó en silencio. El único sonido era el zumbido de los motores del barco. Un camarógrafo bajó el objetivo, con la boca ligeramente abierta. Sarah dobló el papel y lo guardó en su bolsillo, con movimientos lentos y pausados. Durante las entrevistas con los medios, un reportero francés, con el pelo engominado y gafas de diseño, acorraló a Sarah cerca del hangar. «Teniente, su historia es inspiradora», dijo con voz empalagosa y una sonrisa demasiado amplia. «Pero seguro que se siente amargado. ¿No ha reducido a limpiar mientras otros se atribuyen el mérito?» La pregunta era una trampa, y los demás reporteros se inclinaron sobre sus micrófonos, revoloteando. Los dedos de Sarah rozaron el borde de su chaleco, con la mirada fija en el reportero. «Hago mi trabajo», dijo con voz tranquila pero firme. «El mérito no es mío». El resultado fue que giró la bota rozando la cubierta y se alejó, dejando al reportero buscando una respuesta. Los demás periodistas garabateaban con furia, pero la sonrisa del reportero francés se desvaneció, sus gafas resbalando por la nariz. La ceremonia tuvo lugar a la mañana siguiente, con el sol en lo alto y la cubierta reluciendo bajo su luz.
Sara lucía su uniforme de gala, el cabello recogido con fuerza, su figura compacta, firme como una piedra. El almirante Rice adelantó una medalla especial de coordinación de señales. En su mano, la medalla brillaba al sol. Se la prendió en el pecho, con los dedos firmes, pero evitando la mirada de ella. «Teniente comandante Monroe», dijo, y su voz resonó por la cubierta lo suficientemente alto como para que todos los oficiales la oyeran. El rango resonó como una onda expansiva que recorrió la multitud. Los jóvenes oficiales, los que habían reído días antes, se alinearon y saludaron con las manos, llevándolas a la frente, con los rostros tensos por algo parecido al asombro. Un F-22 rugió sobre sus cabezas, su trayectoria siguiendo la señal exacta que Sara había dado desde cubierta. Nadie dudaba de ella ahora. Estaba allí de pie, con el rostro sereno, los hombros rectos, el metal pesado contra su pecho. La nave se sentía diferente, como si finalmente hubiera comprendido su verdad. Al terminar la ceremonia, un joven piloto llamado Alférez Harper Guairi y Ernest, con la costumbre de tirarle de las mangas, se acercó a Sara con vacilación. «Señora», dijo en voz baja, «hoy volé ese F-22. Su señal fue perfecta. Solo quería darle las gracias». Sus manos se movían nerviosamente, pero su mirada permanecía firme. Sara asintió con los labios, curvándose ligeramente. No era exactamente una sonrisa. «Lo volaste bien, Harper», dijo con voz suave pero clara. «Mantén la precisión». Se volvió hacia cubierta, rozando el metal de su pecho con la mano. Harper se irguió un poco más, olvidándose de tirar de las mangas. Los demás oficiales observaron sus saludos flotando en el aire, cargados de respeto. Las consecuencias llegaron silenciosamente, pero llegaron. El mayor Duncan se fue a la semana siguiente, reasignado a un trabajo de oficina en una oficina estadounidense. Su carrera se estancó definitivamente. La noticia corrió como la pólvora por el barco. Había sido demasiado ruidoso, demasiado descuidado, y ahora lo estaba pagando. El joven alférez que había susurrado sobre Broken Wing Monroe recibió una reprimenda formal. Su ascenso se retrasó un año, y su nombre apenas se mencionó en el comedor. La teniente Baster, con su falsa sonrisa dulce, despertó con sus redes sociales inundadas de capturas de pantalla de sus comentarios en el comedor, compartidas por un marinero de cubierta, harto de sus comentarios sarcásticos. Su patrocinio con una marca de equipo militar desapareció de la noche a la mañana, y su nombre fue borrado de su sitio web. El cargador que se había burlado de ella en la bodega de suministros fue transferido a un barco más pequeño, y su nombre se desvaneció de las conversaciones como un mal recuerdo. Sara no movió un dedo, no dijo ni una palabra sobre ninguno de ellos. La verdad tenía su propio peso, y se asentó rápido como el polvo después de una tormenta. Un día antes de que el barco atracara, llamaron a Sara para revisar un nuevo protocolo de señales en la sala de operaciones. Mientras hojeaba el manual, un teniente llamado Carver, con sus botas lustradas y una sonrisa presuntuosa, se inclinó sobre su hombro. «No te esfuerces, Monroe», dijo, en voz lo suficientemente alta como para que toda la sala lo oyera. «Eso es para los verdaderos oficiales de señales». Los demás oficiales esbozaron sus bolígrafos con una sonrisa burlona, haciendo una pausa. Sara cerró el manual, con los dedos aún en la tapa, y se giró para mirarlo. «Carver», dijo con voz firme, con la mirada fija en él. «La semana pasada, le di señales a tu avión para que saliera de un atasco». «De nada». La sala quedó en silencio, las sonrisas burlonas se desvanecieron. La sonrisa de Carver se desvaneció y retrocedió un paso, con las botas rozando el suelo. Sara volvió a abrir el manual y siguió leyendo con el rostro sereno, pero el aire en la sala se había vuelto más denso, como el peso de sus palabras. Sara caminó por la cubierta una última vez antes de que el barco atracara. El Pacífico se extendía infinito y agitaba sus olas, reflejando la luz que se desvanecía.
Se detuvo junto a la barandilla, con la mano apoyada en el cálido metal y los dedos trazando la pintura rugosa. Un joven recluta, el mismo que le había susurrado sobre su recuperación del accidente, se acercó a su gorra, retorciéndose entre sus manos, con el rostro enrojecido. «Señora», dijo en voz baja, casi temblorosa. «No lo sabía. De usted. De todo». Sara lo miró. Su mirada firme pero amable, como la de su padre cuando era niña. «No siempre necesitas saberlo», dijo con voz suave pero firme. «Solo haz bien tu trabajo». Volvió a mirar al océano, rozando con los dedos la foto descolorida que llevaba en el bolsillo. Su padre en un muelle, con el brazo sobre sus hombros, ambos sonriendo bajo un cielo gris. No la sacó, no le hizo falta. El viento le tiraba del pelo y el barco zumbaba bajo sus pies, firme como su pulso. En la última noche, mientras el barco se acercaba al puerto, un grupo de marineros se reunió cerca de la proa, en voz baja, con los rostros iluminados por el sol poniente. Uno de ellos, un hombre tranquilo llamado Ellis, que rara vez hablaba, levantó un desgastado cuaderno de bitácora. Monroe firmó cada caja en la bodega. Dijo con voz firme, pero lo suficientemente fuerte como para oírse. Ni un solo error. Ni uno. Los demás marineros asintieron con las manos, con la mirada fija en el cuaderno de bitácora. Sara estaba cerca revisando una hoja de inventario final, pero no levantó la vista. Su bolígrafo seguía en movimiento, pero sus labios se crisparon solo por un instante, como si hubiera oído. Ellis cerró el cuaderno de bitácora y se lo metió bajo el brazo, con el rostro teñido de orgullo. Los marineros se dispersaron, con pasos más silenciosos ahora, con un respeto tácito pero claro. El USS Liberty Hawk atracó al anochecer, el cielo naranja ardiente, el aire cargado con el olor a sal y combustible. Sara bajó de la pasarela, con su bolsa de lona colgada del hombro. Sus pasos seguros. La multitud de oficiales saludó a la multitud, con un gesto brusco y silencioso, siguiéndola con la mirada. Ella no miró atrás. Un hombre esperaba al final del muelle, su silueta alta contra la luz que se desvanecía. Su esposo, Daniel, no habló. Solo asintió con la mano, rozando la de ella mientras caminaban hacia el coche. Sus dedos se tocaron un instante. Los oficiales detrás de ellos se quedaron quietos, sin voz, con sus rostros reflejados en el resplandor del sol poniente. El aire se sentía más pesado ahora, como si el mundo hubiera cambiado un poco. Sara siguió caminando con la cabeza bien puesta en el muelle. La vida no siempre te da un escenario para demostrar quién eres. A veces te da una fregona, un portapapeles, una sala llena de gente que cree conocerte. Sara cargó con ese peso, y lo llevó bien. Para todos los que alguna vez han sido menospreciados, juzgados o marginados, no se equivocaron al seguir adelante. No estaban solos en esa lucha. Su historia no es solo suya, es la tuya también. ¿Desde dónde la observas? Deja un comentario a continuación y haz clic en seguir para caminar conmigo a través de la angustia, la traición y finalmente la curación.